Ramírez Solís fue el primer Bueno. Yo creo que era Ernesto Ramírez, estaba cuando yo llegué. Bueno, entonces vamos a comenzar. Va a presentar la niña y se presentan todos. Adelante. Sí. Hola, hoy 7 de mayo de 2026 estamos en la Escuela Secundaria Federal 8 de Culiacán. Mi nombre es Jimena y mis compañeros son Rosalia Valenzuela, Alexa Zamora de primero F, Alfredo Sosa de primero C. Estamos realizando el proyecto Historia de la Federal 8 con la coordinación del profe Catalina. Bueno, entonces, váyanse para allá. Uno que se acomoda, ¿Podría presentarse? ¿Sigo? Claro que sí, empezamos contigo, Freddy. Flérida Esculo Martínez, pues trabajé aquí del 81 hasta el 93, 95. Y pues muy a gusto, gracias a Dios, con los compañeros que estábamos, los directivos, el profe Pablo, Álvarez Tostado, y el profesor de la Peña me tocó en ese tiempo y me tocaron más otros directores, varios. Y pues aquí estamos recordando este día. Eva Gloria Félix Martínez, soy del área de español y llegué aquí en el 93, cuando estaba el profe Ernesto Ramírez Solís, y me jubilé en 2020. Buenos días, pues ya sería nuestra segunda visita de la gran mayoría de los que estamos acá. Observo que también los muchachos no son los mismos, ¿verdad? Y es importante porque pues ya son con otra experiencia otros alumnos. Mi nombre es el profesor Luis Efraín Casillas Meléndez. Estudié aquí en esta escuela en 1983, 1986, si la memoria no me falla. Estudié aquí en la escuela, salgo y regreso como maestro. Regreso como maestro en el 2002, enero de 2002 me parece. Y soy secretario general de algunos de los que están aquí. Me sigo preparando y haciendo a su director, inicialmente en la federal número 9. De ahí me voy a lo que es a la secundaria de Nabolato, Simón Bolívar. Y ahorita actualmente estoy como subdirector por un matutino en la federal número 3. Pues la verdad le agradezco la invitación, maestro Catalino, y con gusto estamos acá, disfrutando nuevamente y recordando cosas muy importantes de nuestra vida en esta de nuestra escuela Jesús Ibáñez. Mi nombre es Conrado Carrillo Mora, para servirles. Previamente tuve una charla con los jóvenes porque me llamaron la atención. Yo estuve aquí como subdirector y un poquito tiempo también como director en el año de 1984. Inicié mi carrera como maestro en el año de 1956. Hace poquito tiempo. En un lugar que se llama Mochicato, al lado de Mochis. De ahí me cambiaron a. Era una escuela primaria. De ahí me vine a Rosario, Sinaloa, a un lugarcito que está cerquita de Rosario. De Rosario me cambiaron a Tecapán. Ahí en Tecapán, de Cuinapa, ahí duré 4 años. Y de ahí me cambiaron a Güey. No, perdón, a José. Yo soy de Rosario, Sinaloa. De Rosario, Sinaloa me cambiaron a. De Rosario, Sinaloa me cambiaron a Luey, y del Luey regresé a un lugarcito de Villa Unión, y allá en Villa Unión
pasé como director a una escuela de Villa Unión. De Villa Unión pasé a la sección 53 en Culiacán. Allí, ya de ahí pasé a una escuela primaria y ahí me jubilé como director de esa escuela primaria en Culiacán. Pero ingresé a la federación en 1986. Ingresé a la federación como maestro de ciencias sociales. Estuve ahí, en Culiacán y en la Federal 3. Ahí hice propiamente hice toda mi carrera en la Federal 3. Nada más que pues para poder ascender tendría que salir y de ahí salía al Fuerte como subdirector y luego como director, y ya regresé a Culiacán, a la Federal 2 como director. De ahí me cambiaron a Rosario, a Rosario, Sinaloa. Y de Rosario, Sinaloa, me regresé a la Federal 3, porque propiamente yo pues ahí hice toda mi carrera como maestro de ciencias sociales, y después como subdirector, luego como coordinador y luego como director. Y me jubilé en el año de 1912, en el 12 de este siglo. 2012, en el 2012. Y pues tengo 14 años de jubilado en el Estado y 40 años de jubilados en la Federación, en el Estado, y en la Federación 14 años. Pues aquí estamos, estuve trabajando aquí en la 8, de Rosario me cambiaron aquí a la 8, y estuve como subdirector. Aquí se jubiló la maestra, ¿cómo se llama? Candelaria, y todas ellas fueron mis compañeras de trabajo. Mi compañera de trabajo, y se jubiló la maestra Candelaria y me dejaron como director. Estuve como unos 2 meses de director y me cambiaron a la Federal 8. Ahí ya terminé propiamente. Y aquí estamos con ustedes. Y me dio mucho gusto platicar con los jóvenes, que les pregunté qué hacen aquí, qué van a hacer. Nos van a secuestrar, le dije. Nos van a secuestrar, ¿o qué van a hacer? No, le dije, me llamaron la atención porque estaban ustedes cuchicheando. Le dije, qué bien, unos muchachitos muy jovencitos que están con ganas de activar. A sus órdenes. Buenos días, yo soy Leticia Amador Jacobo. Yo inicié a trabajar en el año 1982 en el municipio de Angostura. Ahí trabajé 2 años como administrativo. Llegué aquí a la Federal 8 en 1984 como administrativo en el turno vespertino. Me tocó la fundación del turno vespertino, salir la primera generación del turno vespertino en 1987. Y como directivos en el turno matutino me tocó el profesor de la Peña y el subdirector, el profesor Pablo, que lo amo mucho, vive en mi corazoncito, y en la tarde el profesor Solís, en paz descanse. Yo estudiaba en la Escuela Normal Superior de Querétaro. Aquí ascendí como docente. Trabajé en las asignaturas inicié con un grupo de ciencias sociales, que eran 7 horas, de geografía, de historia, de formación cívica, de tecnología, de club. Fui coordinadora, fui comodín aquí en la escuela. Estuve en muchísimas comisiones en acción social, en cooperativa, estuve en la sociedad de alumnos, en todo lo que había. Me encantaba el mitote
de los eventos que había, organizaciones. Sí, estuve en el comité delegacional. Sí, me gustó mucho. Yo amo la Federal 8. Trabajé muchísimos años aquí. De 40 años que trabajé, 38 los dediqué en esta escuela. Me tocó ver muchos movimientos de cómo se ha modificado la escuela. Cuando yo llegué aquí era barrial, había poco, sufría, lloraba yo cuando llovía porque no quería venir a la 8 de lo que se juntaba. La entrada estaba por la Manuel Ávila Camacho. Aquí yo llegué muy joven y todo, y muy creída. Aquí me asaltaron a la pura entrada. Aquí me cunaron yo, me quitaron una cadena. Muchas cosas me tocó vivir en esta escuela y me considero todavía yo con mucho orgullo ser Federal 8. Y no sé si tengan alguna pregunta. Me tocó muchos compañeros. Yo creo que hasta ahorita, hasta el directivo que está actual, me tocó trabajar con él. Desde el primero hasta el último, que viene siendo ahorita en el 2026. Todos los que están aquí a mi alrededor, todos han sido mis compañeros, unos como administrativos, como maestro, como subdirector. Aquí está mi subdirector, que trabajé también muy a gusto con él. Y yo sigo la amistad con nuestros maestros. Tengo un grupo todavía de jubilados, esperando que cada vez se aumente. Y pues me da gusto saludarlos. ¿Alguna pregunta? Con gusto respondo si sé. Muy buenos días, yo soy la profesora Micaela Payán Salomón. Yo entré al magisterio, a la secretaría en 1981. Estuve un año trabajando en Nabolato y luego de allá pasé acá a la escuela, que entré en la Escuela Federal para Trabajadores. En ese entonces estaba la profesora Carmen Níjar y la profesora Delfina Betancourt como subdirectora. Más tarde, creo que un año después, se formó, ya había un grupo de secundaria federal número 8 en la mañana, y luego se amplió al turno vespertino, que era que los mismos maestros de trabajadores se movieron a la federal número 8, los absorbió. Se fue quedando la escuela de trabajadores, pero ya nada más en el turno vespertino. Pues yo empecé aquí en el área de laboratorio. Empecé con horas de auxiliar de laboratorio. Ya con el tiempo, ya bastantes años después, empecé a tomar clases en ciencias naturales, que primero me dieron 2 grupos, y así con el tiempo fue incrementando un poquito hasta completar mi tiempo completo, y sin dejar horas de laboratorio que todavía seguía yo teniendo. En ese entonces, pues todo era muy diferente aquí, porque pues cambiaron mucho las situaciones del ambiente. Ahorita tenemos aires en los salones, todo es muy diferente. Ahorita hay muchos cambios actuales también. Bueno, pues yo viví casi toda una vida aquí. Me jubilé en el 2017, así es que yo la considero la Federal 8 como si fuera mi segunda casa, porque a veces estamos hasta más tiempo en el labor donde uno trabaja, y se siente uno orgulloso de pertenecer a esta escuela. Yo trabajé muy a gusto y no me arrepiento de todas las situaciones en que vivimos, y disfrutar a todos los compañeros y alumnos, porque pues nos quedan muchas experiencias de ellos. Bueno, sería todo lo que en mi presentación. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diana Consuelo Benítez Lugo. Yo llegué aquí a esta escuela en el año de 1980, cuando era escuela para trabajadores. Todas estas aulas pues no estaban, eran nada más pues la parte de central nada más. Igual también llegué como administrativa, supliendo a una familiar que ya no pudo trabajar ella aquí, estando de directora la profesora Carmen Níjar y de subdirector el profesor
José Pablo Álvarez Tostado. Y posteriormente pues ya me metí, dije, bueno, pues si yo quiero crecer, tengo que ponerme a estudiar algo porque... Y sí, me metí a estudiar la licenciatura en educación media con especialidad en ciencias naturales. Hubo la oportunidad de agarrar horas y estuve cubriendo el área de ciencias naturales con biología, química y física. Trabajé hasta el año del 2016, trabajé 36 años. Pues me tocaron varios directores y ahorita pues toda la cantidad de maestros que hay aquí, pues ya la mayoría ya está jubilados, e inclusive administrativos, intendentes. Hay algunos que todavía están, los conocemos porque entraron después y pues nos toca conocerlos, ¿no? Trabajé muy a gusto, muchas experiencias, igual también trabajamos, me encantaba trabajar con los alumnos, proyectos, trabajamos muchas cosas aquí en esta escuela. Muy bonito y la verdad que me da mucho gusto ver cómo está la escuela, que se ha mantenido mucho mejor todavía, las condiciones en las que están ustedes. Me acuerdo que no tenían ventanas, no había ni ventanas, vidrios, ventanas sí había, pero vidrios no tenían ni nada, ¿no? Y me acuerdo que traía cartones y unos cartones grandotes para ponerlos, porque en tiempo de frío, pues era mucho el frío que daba, ¿no? Y me encantaba trabajar, trabajábamos mucho, inclusive aquí nos llevábamos a veces los sábados y los domingos, Gloria, y nos decían, no más falta que se traigan una cama para que se vengan a dormir aquí a la escuela, ¿no? Porque hacíamos muchos proyectos, trabajábamos mucho y le dedicábamos mucho tiempo. Y era una convivencia muy bonita, muy sana con todos los alumnos. Encargábamos sándwiches, aquí los preparábamos y comida y todo, ¿no? Y teníamos mucho apoyo también con los alumnos, con mucha disponibilidad de venir a hacer actividades aquí los fines de semana. Y pues la verdad que fue una parte de mi vida muy bonita, que les pregunto, ¿ustedes nunca han soñado en la escuela? Sí, me dicen sí, y me dicen, sí, tengo mis sueños de cuando vivía vivía mucho tiempo aquí, ¿no? Y muy bonita experiencia y pues cuídenla ustedes también. Tenemos muchos exalumnos también, ya profesionistas, doctores, licenciados, ingenieros. La verdad que es una plataforma de aquí de la escuela para ustedes, una gran oportunidad esta escuela. Aprovéchenla y sáquenle todo el provecho que puedan. Tienen una gama de maestros muy buenos también ahorita, jóvenes todos con ganas de trabajar. Y pues felicitar al profe Catarino que está haciendo este tipo de trabajo, que no nos olviden y que nos hagan regresar aquí a esta escuela y que lo hacemos con mucho gusto también. Gracias, profe, felicidades. Gracias. ¿Su pregunta? ¿Qué maestros recuerdan de la escuela nocturna para trabajadores? Ahí para... La maestra Delfina, porque ella, cuando ve aquí que ejercí como director y como subdirector, ella era la directora de la escuela nocturna. Muy batallosa la mujer, pero era la directora. ¿Delfina qué? Betancourt. Delfina Betancourt. Betancourt Macías. El profesor Lucas estuvo en la nocturna, ¿no? ¿Lucas qué? ¿Lucas qué? ¿León? Yo decía León. Profesor Lucas. Que sale la historia. No, el profesor Lucas León. Ah, sí. Como secretaria estuvo Lilia. Estuvo Socorro. Secretaria era Socorro, era Delita y era Panfi de la nocturna. Y ella también, la profesora Lilia. Sí, Lilia. Lilia Urías, y de matemáticas el profe Urías, la hermana de la señora Lilia, Fidel Urías. ¿El profe Avilés? El profe Avilés de español.
José Luis Jiménez estuvo en la nocturna y pasó a la 8. Chacón, Víctor Manuel Chacón, estuvo en la nocturna y pasó a la 8. El profe Rafael, el profe Camelo de matemática era la nocturna, pasó a la 8. Y como subdirectora está la profesora Carmen Níjar y la profesora Delfina como subdirectora. Carmen, la trabajadora social, no recuerdo el apellido, la trabajadora social. La Nora también fue secretaria en la nocturna. Pero inició. Delfina Flora también fue a la nocturna y pasó a la 8. Ella fue la principal fundadora. El profe Rodolfo Sagún también fue a la nocturna, pasó a la 8. ¿Quién más? ¿Hay intendentes en la noche? ¿De intendente? No recuerdo quién. A ver. No recuerdo los intendentes. Cordero dice. Guadalupe Cordero, sí, sí. ¿Quién más estuvo? Perfecto. Parece que mataron aquí. Era Humberto. Ah, no, pero Humberto llegó mucho después. Sí, era de la 8. en la noche. Sí. De los intendentes era... Era Guadalupe Cordero. Ah, Juventino, pero estaba en la mañana él. El cuate, el esposo de Mariana. El esposo de Mariana en el cuate, sí. Cuate, no me acuerdo. Sí. María Los Ángeles, la intendente. No. No, ella fue el esposo de Cuando él murió, a ella le dieron la plaza. hermano del esposo del cuate. Sí, todos lo conocemos por el cuate. El profe Medrano también, no recuerdo su nombre, estuvo en la nocturna. Creo que sí. Y Miguel Joaquín también. Miguel Joaquín también estuvo en la nocturna. Silvia López también empezó en la nocturna. Sí. ¿Saúl? No, ellos llegaron con la 8. El profe Wences. El profe Wences, Wences también empezó en la nocturna. sí, como intendente. Wences fue Sí, intendente en la nocturna. El profe Wences la hora. sí. Mucho personal. El profe Cortino Aguilar, que falleció hace poco, también él tiene la nocturna. Cortino. Sí. ¿Nos podrían contar una anécdota significativa que vivieron aquí en la escuela? ¿Anécdota? Algo que recuerdes de que te llamó la atención, que te quedó más grabado. Pues a mí me quedó más bien cuando veníamos los sábados, los proyectos que hacíamos, veníamos y hacíamos todo tipo de proyectos con reciclaje, porque de esa manera nos contaban puntos para entrar al examen, algo así, ¿verdad? Y ir ascendiendo para que nos otorgaran horas. Eso me quedó a mí muy, muy presente y era convivencia muy bonita de los sábados. No recuerdo, y ahorita les pregunté cómo se llamaba el intendente que lo mataron. Humberto Rendón Rubio. Él era el intendente aquí y yo lo andaba buscando siempre todas las mañanas y no lo encontraba. Pues este señor lo que hacía, estaba en los talleres y se acostaba, pero que un día de los tantos se descubrieron porque sin querer no se daban cuenta que yo estaba por ahí y empezaban a platicar. Decían, mira, el maestro Conrado anda buscando a fulano y tal y no lo haya, dice, pero allá está dormido. Y ya dije yo, y entonces ya fui. Y, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? No, dice, profe, es que chambeo en las noches, dice, y tengo que descansar ahorita. Bueno, y de esa manera, esa anécdota me encontré. Sí, pues miren, a mí
yo siempre me gustó mucho trabajar con lo que es la cuestión del medio ambiente y el cuidado ambiental. Los globos de Cantoya. Sí, entonces tuvimos muchas experiencias muy bonitas porque, por ejemplo, hacíamos reciclado. Me acuerdo que hicimos un desfile y las muchachitas hicieron todas sus faldas de puro periódico bien bonita. Me acuerdo que nada más le cosieron al periódico tableadito, bien tableadito, y le cosieron un listón y mandamos a hacer camisetas que decían, no me recuerdo el nombre, pero teníamos un nombre, los grupos, tenía su nombre el grupo ese del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y hacíamos muchísimas guardianes ambientales, algo así parecido, y mandamos a hacer playeras muy bonitas y también una vez hicimos lo del había uno que es ciclonoche, que andan en bicicleta en la noche. A nosotros lo hicimos, pero ciclodía, entonces citamos muchos alumnos que tuvieran sus bicicletas, inclusive nos apoyó patrulla de tránsito y todo, y andábamos por aquí, y me acuerdo que yo compré bicicleta porque no tenía bicicleta para esa experiencia, todavía la tengo, la bicicleta ya está colgada, y me acuerdo que ya el último pedacito de Soriana para acá, ¡ay! Se me hizo una eternidad, porque muy pesada la bicicleta, pues no alcanzaba a llegar, casi me venía caminando y cargando la bicicleta. Y pues trabajamos muchas cosas, hicimos muchas cosas. Me acuerdo que también una vez les pedí que trajeran botellas de los refrescos para un día que era el festejo del administrativo, y les hicimos unas cajitas ahí dulceros muy bonitas, todo era reciclado, todo lo que hacíamos aquí era reciclado. ¿Y qué más? Los contenedores para basura lo hicieron con llantas, con llantas, y los chamacos, por tal de a veces de no estar adentro del aula o que no tenían alguna clase, profe, vamos y regamos las plantas, profe, vamos y ponemos, ellos, para todo, había mucha disponibilidad por parte de ellos. Y muchos proyectos, todos los proyectos que hacíamos, tanto de biología, física y química, siempre iban enfocados con lo del cuidado ambiental. Me tocó trabajar también con la sociedad de alumnos. En esa ocasión a mí me tocó, con el dinero que se recaudó, poner la techumbre que está ahí a la entrada, esa nosotros la pusimos. Le pusimos aire acondicionado al laboratorio, y a todas las aulas le pusimos 2 abanicos también. ¿El de Cantoya? Sí, también hubo un proyecto de los globos de Cantoya, que esa fue una experiencia que no se imaginan, que me dio tanto miedo después porque por el fuego, sí, pero en la tarde, noche ya nos venimos. Y no, hubo unos globos que volaron lejísimo. Dije yo, donde vayan y caigan en alguna casa, Diosito santo, en el broncón que me voy a meter, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó nada. Y no, los chamacos encantados, inclusive los padres de familia también venían a ver ese tipo de actividades muy bonitas. Y sí, pues es que se prendían y volaban los globos, pues se llenaban de gas y a volar los globos. Pero después dije yo, en la torre, dije, ¿en qué broncón me metí? Dije, que vayan y caigan por allá en una palmera o en una casa, pero no, como les digo, gracias a Dios no pasó nada, pero fue una experiencia que sufrí mucho, pero estuvo muy bonita, la verdad. A pesar de todo, salió muy bonita y los plebes se encantó. Fue un 14 de febrero, por cierto, fue un 14 de febrero, así es. Sí. No está en la entrevista, pero los escucho y recuerdo cosas importantes, como por ejemplo, tres maestras de ciencias, maestra Rosa Armida, maestra Diana y Micaela. ¿Qué experiencias, qué sensación sienten ustedes? Porque fueron excelencia, o sea, todo lo que hacían, tanto dentro de su asignatura como en las asesorías. Recuerdo en aquel momento cuando había ya sea el Día del Estudiante, una posada, unas grandes convivios ustedes.
hacía mucha convivia, recuerdo. Sí, bueno, una de las experiencias bonitas yo pienso que es cuando nosotros convivíamos con los muchachos en las reuniones que había del Día del Estudiante. Ellos se emocionaban mucho, teníamos que hacer un proyecto nosotros de juntar dinero o hacerles algo, aunque no tuviéramos nada, teníamos que hacerles un convivio. Entonces ahí participaban mucho los muchachos, a veces hasta las mamás participaban y era muy bonito cuando ellos se divertían. Pues normalmente aquí contrataban música y el ambiente era muy agradable. Ellos hacían reuniones en cada salón, en algunos años rentaban música para toda la escuela y convivían en general, pero en otros años cada salón tenía su reunión y ahí era muy bonito el ambiente de que se divertían ellos muchos y depende de lo que ellos quisieran comer ese día, buscábamos la manera de cómo complacerlos. Pues era uno de los momentos que a mí me quedaron muy grabados, y otro de los momentos también era cuando los muchachos se motivaban mucho para competir, porque nosotros como área de naturales hacíamos concursos y nos llevaban a diferentes lugares para representar a la escuela. Entonces los muchachos participaban. En esos eventos también teníamos que reunirnos con todas las escuelas de diferentes lugares y ellos concursaban. A ellos les gustaba mucho participar en esos eventos y toda la academia estaba en conjunto participando para que ellos tuvieran un buen papel como representantes de la escuela, y tuvimos muy buenos lugares en las representaciones, pero ellos se sentían orgullosos de representar a la escuela y era lo bonito, participar en esos eventos y que ellos sintieran lo emocionante que es representar a una escuela. Y hubo muchísimos momentos muy emotivos, simplemente con el acercamiento a los muchachos que te buscan, que te piden un consejo, que se quedan a veces después de la clase, que quieren platicar contigo, que cuentan sus experiencias, a veces sin que tú les preguntes, te cuentan hasta cómo se sienten. Eso le queda a uno como una sensación de que tienen confianza con uno, pues. Y eso me gustó mucho de parte de ellos, que yo siento que se acercaron mucho a uno, porque a veces les hace falta comunicarse y a veces no tienen con quién comunicarse, o es la forma de ser de ellos. Y la cosa es que si uno les da esa confianza de hacerlo, uno por lo menos se siente bien que ellos que se comuniquen de esa forma y puedan expresarse, aunque a veces uno no puede hacer mucho por sus situaciones, pero simplemente por escucharlos, ya pienso yo que ya ellos se sienten tranquilos y se sienten a gusto. Me quedaron muchas experiencias bonitas de todos los muchachos, porque como hay muchachos tremendos, también, eso también lo recuerda uno, ¿verdad? Los que hacían travesuras, los que no dejaban trabajar, los inquietos, que tenía que uno llamarle la atención, pero también había muchachos que sobresalían también por su buena conducta, por su desempeño, por su trabajo. Así es que en todos los salones tenemos de todo, y son experiencias que le sirven a uno ¿para qué? Para tratar de mejorar y tratar de ayudar dentro de lo que se puede a cada uno de los muchachos. Yo me quedé con mucha satisfacción aquí en la escuela, y a veces que me he encontrado muchachos ya profesionistas y que yo no los identifico, ellos sí me identifican a mí y me saludan, y me da mucho gusto, porque digo, no, ya ni me acuerdo de ti, porque pues son unos hombres ya, y se recuerdan con muchachas, pues, que las he visto trabajando en alguna dependencia o simplemente en la calle. Una vez me iba cruzando el Obregón yo, y un muchacho me gritó, profesora Micaela, pero me gritó bien fuerte, y yo volteé y hasta me
me quedé parada ahí y él se me acercó y fue y me saludó. Y todas esas experiencias le quedan a uno de mucho gusto porque son satisfacciones que dicen uno que les quedan de una forma u otra. Nosotros ponemos un granito ahí de arena para que ellos puedan formarse de una u otra forma que les sirva algo. Pues hay muchas experiencias, pero son una de las que recuerdo en este momento. Pues muchas gracias. Yo otra experiencia que tuve que recuerdo, yo creo que fue para el Día del Estudiante también, y como eran varios días el festejo, profe, llévenos al Splash Club. Al Splash, no. Pues sí, no me acuerdo si me llevé 1 o 2 grupos, imagínense, ¿no? Pero de aquí hubo quien nos diera raite, todo el mundo se apuntó para llevarnos, pero la avenida, que no nos podíamos venir, pues era un muchachero, pues era un mundo de plebe. Decía, ¿cómo me voy a llevar? Pues en el carro subía un montón y otro señor, yo le ayudo, maestra, y sí, y un señor traía una camioneta. ¿Se iba en caravana? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Se iba en caravana? ¿Cómo? ¿En varios carros? Sí, nos llevaron de aquí varios compañeros, pero de regreso ya no fueron por nosotros, pues entonces ya sabrás cómo me llevo a todo este chamaquero. Pues hubo gente ahí que me apoyó, de la gente de ahí, y pues ellos nos trajeron. Fueron. ¿Mande? ¿Papás iban? No, fíjate, iba yo nada más de maestra esa vez. Gracias a Dios estuvo muy bien, los chamacos se portaron muy bien porque pues sí es riesgoso, ¿no? Sacarlos de aquí de la escuela. La otra experiencia que tuve, me acuerdo que fue un Día del Estudiante y pues no había coronas y yo las mandé traer de Guadalajara, muy bonitas las coronas, que por cierto la reina fue una muchachita que vive por aquí, una morenita, ella muy bonita, ¿se acuerdan? Muy bonitas, y las coronas preciosas. Pues ya el siguiente año yo ya no fui de la sociedad de alumnos, y me dijeron, maestra, ¿y las coronas? Pues las regalé. ¿A quién? Pues a las reinas. ¿Pero por qué? Dice, si las coronas son de la escuela. No, las coronas no son de la escuela, son de ellas, porque ellas ganaron y trabajaron mucho trabajaron y era su dinero, así que allá están en sus casas. ¿Qué hicieron con ellas? No sé, le digo, pero ellas se llevaron sus coronas, le digo, de que fueron, yo creo que fue la única vez que les regalaron las coronas a las muchachas, pero muy bonitas las fiestas del Día del Estudiante, como dice Micaela, aquí en las aulas, festejo, y luego la disco, esta era la aula bien grande, ¿verdad, maestro? Aquí se hacían las discos, enseguida, y el sonido, no, o sea, muy bonito, y había mucha disponibilidad de todos los estudiantes, padres de familia nos apoyaban también, y trabajábamos mucho y muy a gusto, los chamaquitos, pues yo creo que algunos de ustedes han de ser primos, hermanos, tíos, o a lo mejor hasta sus papás, que a lo mejor ya fueron estudiantes de nosotros, sí, que fueron alumnos de nosotros aquí en la escuela. Hay muchas experiencias muy bonitas que tuvimos, le digo, los desfiles aquí nos disfrazamos de Doña Josefa, de Miguel Hidalgo, teníamos un maestro, ¿verdad? De Miguel Hidalgo, el profesor Vélez. Sí, y los homenajes preciosos, y luego teníamos un maestro músico, ¿cómo se llama el profe? No, el otro maestro, el profesor Molina, él, y era de ensayar un poquito antes de la hora de receso todas las canciones de la Revolución, y nos exigía el maestro, pero muy bonito ambiente, muy familiar y todo. ¿Salían afuera en el desfile? Sí, salíamos a desfilar. Hasta la calle ancha. Llegábamos, toda esa calle no íbamos derecho hasta la calle ancha. Sí. Sí, muy bonitos. Y año con año. Año con año era. Sí. Hasta que lo suspendieron. ¿Alguien más? ¿Alguna anécdota? Pues ya han dicho mucho mis compañeros, a mí me queda presente de mi materia favorita, ya les dije que diré varias, historia de Sinaloa. Yo historia de Sinaloa no la quería dar porque pues no sabía
Su director, profesor Pablo, él me dijo, no, pues las vas a dar, yo te voy a ayudar. Y fue una de mis materias que más estudié y que más me gustó. Y en el primer concurso que había también de zona, haberme sacado el primer lugar. Me dieron 200 pesos, ¿qué? Ahorita digo yo, ¿qué son 200 pesos de premio? Pues fui a cenar con todos mis hijos, vimos los tacos de carne asada con mis hijos y mi marido, con esos 200 pesos. Yo les platiqué, después los niños decían, no, pues llévenos a nosotros también. Los grupos querían que los llevara, que les compartía los 200 pesos, porque por ellos me gané el premio, porque me lo dieron en el homenaje. También me tocó el 18 de marzo, el día aquí de la colonia, siempre la escuela participaba, todos participábamos de caminata. Una vez vino Julio César y así, y una vez aquí, en pleno hubo pleito, en todo, y de los alumnos de aquí de la escuela ya andábamos a la carrera separando los plebes por el concurso, porque había carreras, y era muy bonita la convivencia, participaban los profes, los alumnos y los padres de familia. Siempre se organizaban bailables, eventos, la profesora Adriana siempre andaba organizando un bailable para aquí, para el festival. Sí, venían del ayuntamiento también, traían payasos, era muy bonito el 18 de marzo. También ese día no trabajábamos porque era desde ayer, muy temprano iniciaban. También como sociedad de alumnos me tocó, y no es la sociedad de alumnos, voto era un ladrillo para la construcción de la barda. Hay un montón de ladrillos que había ahí para traer. Y me tocó una que lloré yo junto con la niña. Pedimos botes y yo dije, jamás lo vuelvo a hacer así. Pedimos votos y ya se iba a cerrar, se cerraba a las 12. Faltando 5 minutos, llegó una camioneta de una candidata. Ya todo el mundo damos por hecho de la niña ganadora y nada, que ganó Nubia, una niña de aquí, cerquita de aquí de la Lázaro. Ella llegó su papá, dicen que su papá tiene como un bar, algo así, y nos trajo una camioneta, sin contar los votos, ganó, y la niña pues lloró. ¿Qué hice yo? Yo la abracé, lloré con ella, nunca se me olvida que lloré, dije, no, y el profesor Liz me decía, no, pues que ella ganó, sí, le decía yo, ella ganó. Eso no me quedó muy bien que llores para el Día del Estudiante. Sí. Sí. La siguiente pregunta, Rosario. Pues, Buenos días, profesor Luis Seyfried. ¿Usted como alumno me puede decir cómo era la escuela antes? La verdad, la escuela ahorita, bueno, la que me tocó vivir, vaya, a la que está ahorita, hay mucha diferencia, ¿no? Hace rato la maestra Diana comentaba sobre las condiciones de la escuela. Pues no había ventanas, bueno, no tenían cristales, ¿no? Ni mucho menos aires acondicionados. Entonces, recibir una clase en esas condiciones, pues, era complicado tanto para nosotros como para los maestros también, ¿no? A mí, como alumno, me tocó que la escuela era muy diferente, no tenía barda, por ello no había seguridad, había muchos pleitos con los famosos llamados cholos. Yo era el tercero D de dedo y me tocó en el centro allá prácticamente de donde ahorita estamos hablando del centro, era donde está, no sé si será prefectura ahorita, enfrente de la dirección, ahí a un ladito del pasillo, a un ladito, ahí era el tercero D, no sé cuál será ahorita, pero eran eso. Pero la verdad que eran momentos complicados, pero muy bonitos, muy felices, ¿no? Ansiosos por esperar los festejos de cualquier tipo, ya sea por los asesores en aquellos momentos, ahora tutores, o por los que organizaba la escuela. Los tutores, los asesores, hacían lo mejor para lo que viene siendo los festejos, con sus dulces, su pastel, sus comidas. En aquel entonces mucho lo que es como si fuera una fiesta tradicional, sopa fría, barbacoa, frijoles puercos, su refresco. Ahorita, en la actualidad, pues ya sabemos que ni dulce se puede dar, ¿no? Entonces las cosas han cambiado, mucho ha cambiado, y la diferencia que hay de aquel momento a pues la verdad hay mucho, dista mucho, ¿no? Entonces éramos muy felices. Maestro. ¿Me puede decir si había un reglamento? ¿En qué sentido reglamento? De la escuela, para los alumnos. Pues siempre ha habido reglamentos, siempre ha habido, como estudiantes nosotros éramos muy conscientes
porque había una comunión entre la escuela y la casa. En mi caso, en la casa, pues muy estricto, principalmente mi madre, ¿no? Muy estricto. Entonces, el hecho de ser muy estricto y riguroso en casa, pues yo obviamente cuidaba la escuela, porque yo sabía que si pasaba algo acá, en la casa había una sanción, un castigo. Entonces, para mí era más importante las reglas de casa que las de la escuela. Eran junto con pegado, pero era más porque yo sabía que si hacía algo, iba a haber consecuencias en casa. Por ejemplo, ya empezaba a haber algunos salones, aulas con ventanas, pero le llaman celosía, tabletas. Entonces, en aquel momento había un juego, no sé cómo se llamará, pero le pegaban una moneda a la pared, y si caía cerca de la otra moneda que estaba allá con la cuarta, y lo agarraban, ¿no? Pues en ese momento yo no estaba jugando, pero estaba cerca de ahí, y al tirar con la moneda quebraron una tableta, y de manera inmediata se le avisó a los padres de familia de todos los que estábamos ahí, jugador o no jugador. Entonces, llegar a casa yo ya sabía lo que iba a pasar. El castigo era muy fuerte. En aquel entonces unos cintos de baquetas que existían de los papás eran duros, te dejaban marcadas las piernas, y a mí me tocó ese castigo sin haber jugado, simplemente por haber estado ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Pues jamás me acercaba otra vez o estaba jugando, porque yo sabía que pasara lo que pasara, había una consecuencia fuerte para nosotros como alumnos, ¿no? Entonces respetábamos la escuela, pero aparte nos sentíamos identificados de la escuela, defendíamos la escuela, había eventos, concursos contra otras escuelas y luchábamos y defendíamos la escuela, la queríamos, ¿sí? Ya ese sentimiento, esa emoción parece ser que va modificándose, ¿no? En relación a cómo lo vivimos nosotros. Era muy bonito porque había desfiles en aquel momento con carretas, con caballos, bien adornados. Los maestros hacían muchas cosas muy importantes, y todos esos tipos de tradiciones pues hoy en la clase se han ido perdiendo, ¿no? Como les dije, los días del estudiante, la posada, los desfiles, la escenografía, o sea, todo muy bonito, y ahorita pues está muy, muy diferente. ¿Me puede decir qué era lo que más le gustaba de la escuela? Pues la verdad que a mí todo me gustaba. Todo me gustaba. La disciplina dentro de la escuela era muy importante. Nosotros con el cabello corto, muy corto, el uniforme, creo que se llama cuartelera, con el saco, la camisa y todo muy bien. Tanto así que a mí no se me olvida, había una revisión del uniforme y el cabello para alumnas y alumnos, y yo normalmente tenía el cabello corto, ¿no? Entonces fueron a revisar y yo rápido me escondí pensando pero no me acordaba que a mí me había cortado el cabello, ¿sí? De las pocas veces que pudiera haber tenido el cabello largo. Entonces yo me escondía, y cuando ya revisaron me acordé, si ya tengo el cabello corto, me había cortado un día antes, ¿no? De las anécdotas esas. Pero ¿qué? El profesor Pablo, como dice la maestra, siempre andaba con una varita, un chicote. Sí, estábamos ahí viendo el juego de básquetbol contra otra escuela, creo que era contra la UAS de primer año, contra los de aquí. Y esa barra que ustedes ven ahí, todos parados. Y entonces cuando tú ya mirabas que empezaban a correr, porque venía el profe Pablo con el chicote golpeando, y pues si te tocaba la suerte de darte cuenta, pues ya no te ibas al salón y no te tocaba, ¿no? Pero eran sensaciones muy bonitas. ¿Cuál era su materia favorita? Y si se puede, ¿me puede decir el por qué? Pues como hoy, lo que es la educación física era lo máximo para nosotros, ¿no? A mí me gustó mucho el área sociales. Tengo experiencias muy agradables de los maestros en su momento. De hecho, el profesor Pablo de manera interina nos dio clases a nosotros, un periodo muy corto, y después de él la maestra María Elena trabajaba en la Feria 6, se viene acá y sale el profesor Pablo y se queda la maestra María Elena a darnos clases a nosotros. Muy agradable. ¿Qué materia no le gustaba y por qué? No, la verdad que en lo personal todas me gustaban mucho. Me gustaban mucho las ciencias, como le dije, las maestras en su momento que formaron un buen equipo, ¿no? La maestra Delfina,
se fue conformando el equipo de la maestra Diana, la maestra Micaela, excelentes maestras, atendían muy bien en lo que es el área de laboratorios, muy bien. Los festejos que todos deseábamos que ellas fueran nuestras asesoras porque sabíamos que era garantía de que los eventos eran muy bien. Y estamos hablando muy, vamos a decir, no quiero decir exagerado, pero por ejemplo, si es una bolsa de dulces, no es de que casi queda, no, grande, bien. Y los festejos bien, como una fiesta grande, ¿no? Y pues esperábamos los momentos para eso. O entrábamos al laboratorio y sabíamos que de garantía había buenos trabajos, buenas prácticas de ellas tres. ¿Quién era su maestro o maestra favorita? Fíjese que en aquel momento, como todo alumno adolescente, nosotros queríamos mucho a una trabajadora social que estaba joven, no recuerdo el nombre de ella. Después llegó, creo que Silvia Chávez por ella, la maestra Silvia Chávez, pero antes de ella. Sí, todos, era muy emocional con nosotros. Sí, mucha cercanía y la queríamos mucho en aquel momento. No recuerdo el nombre. No, me tocó vivir junto con Silvia Chávez. Silvia Chávez vivíamos en 84. Antes de Silvia fue. Sí, antes de Silvia, sí, no recuerdo el nombre de ella. No me tocó. ¿Quién llegaste a ¿No te acuerdas? ¿Era de la religión? ¿Y me puede decir quién No, fue? esa fue después. Ahora sí. ¿Me puede decir quién fue su director? El director, pues Francisco de la Peña y Cortés, de los mejores que ha habido como estudiante en Contrajones. Sí, sí. ¿Cuál era su grupo? ¿Cuál qué? ¿Cuál era su grupo? Tercero D. Ok. ¿Quién fue su asesor? Mi asesor, la verdad que no recuerdo el nombre no recuerdo. ¿Quién fue su jefe de grupo? Pues fueron varios, en los 3 años fue, ¿cómo se llama? Bobadilla, me parece que se llamaba, algo así, se apellida. ¿Qué perfecto recuerda? Perfecto. Estaba en la tarde. En la mañana. En la mañana. ¿En 83-86? Pues estaba Iliana. No me tocó. No, Wences me tocó como maestro de electricidad. Bueno, no me tocó a mí, ¿no? Pero, y de español, pero en ese momento estaba él. Los nombres no recuerdo, de hecho, la trabajo social no recuerdo, que es la que teníamos muy en el colegio. Marcela. ¿Quién? Marcela. Marcela Alcaraz. Puede ser. Era perfecta. Me parece que le tocó Marcela. ¿Mantuvo contacto con algún ex compañero y con quién? Sí, de hecho todavía tenemos comunicación. Hoy iban a venir, ya estaba confirmado, pero se les presentó algunos detalles y hoy en la mañana pues no pudieron porque, pues como le digo a ellos, el trabajo es primero porque ese es el sustento de la familia. De José, Arnulfo, Santiago, Raúl, pues son muchos, un montón. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Qué fue lo más importante que se llevó de esta escuela? Es la armonía que existía en ese momento, a pesar, fíjense que fueron tiempos difíciles, pero muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, voy a citar una, el profesor de la Peña, excelente como persona y como maestro y como director, hacía un festejo, por ejemplo, el Día de las Madres, regalos grandes, refrigerador, salas, eso. ¿Cuándo lo vamos a volver? Yo creo que ya no lo vamos a volver a ver, pero excelente el maestro. Muy, muy agradable persona. Él solicitaba los negocios, los regalos. Sí. Le quería preguntar a ustedes dos cómo fue su experiencia cuando recién entraron a esta escuela. ¿Cómo era la escuela, todo el ambiente? Pues cuando, pues era mucho de parte de los niños de afuera, los muchachos, pues muchos vagos. Cuando yo llegué a mí me dio miedo porque en el camión que llegué lo apedrearon. Me dio mucho miedo. ¿Mande? ¿En qué año llegó? El 83.
El 83 yo vine de Angostura. A los 2 años y medio también trabajé allá y me vine a Angostura. Me vine de allá y recuerdo muy, muy bien que, ay, no, sí, mucho. Y el camión ahí duro parado, como que lo tenían ¿Qué camión era? bloqueado. ¿Qué camión? El minibús que le llamamos. Pues no recuerdo. Yo Lázaro creo Cárdenas. que sí. Por mayoría. Sí. Y pues no, las experiencias, sí es cierto, muchas convivencias muy, muy bonitas. Ellas las felicito porque nomás estuvieron ella en 2 escuelas y ellas nomás en una. Aquí en esta escuela, sí. Y yo recorrí 6 escuelas en toda mis Experiencia. 35 años de servicio y recorrí 6 escuelas me fui a Mazatlán, de aquí me fui a la Federal 4 y de la Federal 4 fui a la Federal 6 en Mazatlán. De la Federal 6 me mandaron a Chametla y luego me regresaron a la 8 a Mazatlán otra vez. Y me jubilé en la Federal 8 de Mazatlán. Me jubilé. Maestra Eva, cuando recién llegó aquí, ¿en qué año llegó y qué recuerda de los primeros días? Yo llegué como en el 93, no, pues yo ya venía predispuesta porque donde me cuidaban al niño, me dijo mamá Lorenza, pues unas señoras que son cristianas, y ahí me cuidaban al niño, dijo, no te vayas a la Federal 8 porque ahí a todos los directores los corren. No, le digo, pero pues con que no me corran a mí, yo no sé qué harán, pero ya que llegué aquí me encontré con la novedad de que les inventaban cosas a los maestros y así se iban rapidito. Algunos no completaban el ciclo, pero sí ya venía predispuesta, dije yo, pues a ver cómo me toca ahí, pero sí, yo también estuve en otras escuelas, en la 42, en la 48, la técnica y en la 3. Y de allá me vine el 93, pero no me había pasado a mí que estuvieran saliendo cada rato los directores. Y ese temor traía yo, que a lo mejor también a mí me rechazaban. ¿Y usted, maestra Diana, su primer día aquí, Yo entré aquí a la escuela en el 80. Y pues la verdad, mi experiencia era de las más chicas yo aquí, porque hasta los alumnos eran ya adultos, pues ya eran casadas, con hijos, porque era para trabajadores la escuela. Entonces, yo me sentía niñita aquí. De 18 años entré a trabajar aquí a esta escuela, sí. Aquí empecé en esta escuela. Y en el 80, y pues como administrativa, y sí, muchos cambios, porque le digo, ¡ay, qué bonita se ve la calle pavimentada! Nos tocó a nosotros que era puro barrial. El camión llegaba hasta ahí, hasta la primaria, y si bien nos iba, porque se venía de lado, y tenía miedo el camión ir a pegarle a alguna casa o algo. Y me acuerdo que pisábamos el lodo y ahí se nos quedaba el zapato y ya no lo podíamos sacar. Nos hundíamos, sí. Entonces, toda la orilla, como dice el profe, no estaba bardeado, era pura malla de alambre. Entonces nos veníamos por toda la orillita como changuitos así agarrados para no resbalarnos, porque era el resbalón o que se nos quedara el zapato ahí hundido, porque se echaban a perder los zapatos, eso ya no nos servían. Sí, la verdad que y ahorita es preciosa, se ve la calle muy bonita, le da más vida que a la escuela también. Maestra Micaela. Ay, sí. Bueno, pues yo el primer día que entré aquí a la escuela, pues yo tenía mucho gusto y mucha emoción por conocer la escuela, porque como yo estaba trabajando en Navolato, se me hacía difícil, tenía que madrugar muchísimo para estar tempranito a las 7 de la mañana y nada más a veces iba por 1 hora y simplemente nada más tenía que cubrir 1 o 2 horas diarias y madrugar y regresarme. Entonces sí se me complicaba mucho porque tenía que agarrar camión y luego regresarme también en camión y se me hacía... ¿Dónde lo agarraba?
¿Mande? ¿El camión dónde lo agarraron? Bueno, primeramente, a veces que mi esposo me podía, en ese entonces yo me acababa de casar. Yo estaba recién egresada de la universidad cuando empecé a trabajar ahí, porque yo salí en el 81 y el mismo año empecé a trabajar ahí en Nabolato. Pero nada más con 9 horas en el laboratorio. Ya al siguiente año traté de pedir cambio y tuve suerte que me dieron para esta escuela porque era de las últimas que se habían formado y era la de trabajadores, que en realidad por ese motivo yo estoy como fundadora de la Federal 8, porque se formó un grupo primero en el turno matutino y luego empezó el turno vespertino y a mí me absorbió la Federal 8 como parte del personal de trabajadores. Entonces, para mí fue mucha emoción. Entré en la escuela de trabajadores, pero conociendo a los muchachos, eran muchachos más grandes porque me tocó el turno vespertino. Ahí les daban más oportunidad a los muchachos a veces que estaban trabajando. No necesariamente tenían que ser adolescentes, pudieran ser personas más adultas y lo recibían por la misma escuela. Pero con el tiempo se fue bajando la población de los muchachos que trabajaban y por esa razón la Federal 8 fue creciendo. Empezó a absorber al personal de trabajadores de la Federal 8 y fue cuando fue el cambio. Pero yo traía muchas ganas de trabajar y uno cuando empieza pues todo es novedoso, todo las experiencias que se le presentan, como dicen las compañeras, era muy difícil entrar aquí a la escuela porque simplemente por las condiciones de los alrededores, cuando llovía se nos complicaba mucho poder entrar porque no hallábamos cómo hacerle para no llegar todas enlodadas. Y los camiones que pasaban por aquí, pues a veces no entraban completamente hasta acá enfrente de la escuela. Teníamos que buscar la manera y a veces sí, como ya lo comentaban las maestras, se nos complicaba, pero después que empecé a adaptarme aquí en la escuela y conocer a los muchachos, fue algo muy emocionante porque son experiencias que uno va aprendiendo y se le van quedando por el convivio simplemente del compañerismo de ellos mismos como alumnos y los compañeros como compañeros maestros, pues todos como que se forma una familia. Y yo siempre he considerado aquí la escuela como mi segunda casa, porque pues he estado tanto tiempo aquí como algunas de las compañeras que ya más de 30 años aquí, 35 años, entonces es nuestra segunda casa y quieras que no, pues les tenemos un respeto, una admiración y nos sentimos orgullosos de haber estado aquí en la escuela por las tantas cosas que nos ha dado. Cosas buenas o cosas malas porque son experiencias, pero de todo eso, todo uno le queda algo, pues, y tiene que aprender de las cosas, aunque sean malas, son experiencias que nos tenemos que llevar por situaciones de los alumnos que tuvieron algún problema o X, ¿verdad? Pero que se nos quedan grabadas porque a veces son situaciones que no quisiéramos haber vivido con ellos, que un accidente o que algún pleito allá afuera. Sí, a mí me quedó muy grabado un pleito que hubo afuera de que hubo hasta un muchacho herido por un problema fuerte. Así es que pues son cosas que tuvimos que vivir, pero aún así las vivimos con mucho compañerismo y con mucho agrado. Pues es por lo pronto, eso es alguna de las cosas que... Muchas gracias por el tiempo. ¿Desean agregar algo más? Yo sí. Yo sí. Fíjense que era tan bonita la convivencia que teníamos con los muchachos de que
no nos importaba que se rieran de nosotros, ¿no? Pero hubo una vez, me acuerdo el día del estudiante, que bailábamos de enanitos, los vestidos de enanitos, y se reían los plebes de, ¡ay, la profe! ¡Ay, el profe! De enanitos andamos, pero nunca nos faltaron al respeto, a pesar de todo, de que hacíamos bromas con ellos y todo, nunca nos faltaron. Nos identificaron porque Carlos todavía me decía a mí, ¿y quiénes eran los enanitos? Sí. Sí, yo era una enanita, no me conocía tampoco. Era la ropa de Joaquín Murillo, yo. Sí, sí, nos disfrazamos de los enanitos. ¿En qué momento de Navidad? Del día del estudiante. Ah, pero el día de Halloween también veníamos todos disfrazados. De Halloween, ¿verdad? Todos. Y el día de muertos también. Del día de muertos. Sí. Y luego vestido de negro. Sí. Y para el Día de las Madres también había evento muy bonito aquí, bailables, premiaciones, muy buenas rifas, muy buenas. Es más, la gente venía más por los regalos que se daban que por otra cosa, ¿no? Porque eran regalos muy buenos, muy buenos. Yo creo que el peorcito era, yo creo que un vaso o una cuchara, ¿verdad? Pero eran licuadoras, despensas, dinero, salas. Me acuerdo que había salas también, o sea, era una fiesta muy comida. Sí, la verdad que sí. Pero los festejos del Día del Estudiante, no, era otra cosa. Muy bonitos, sí, muy bonitos. ¿Alguien más? Sí. A ver, es que ahorita allá afuera me acordé que los grupos eran por talleres. Una época en que lo era. Por taller estaba en la estructura, el de electricidad, que eran de puros hombres. En uno de estructuras metálicas era me acuerdo, Manuel Cárdenas, que en ese grupo no se sacó candidata para reina. Y él fue y reclamó, ¿por qué no? Dijo, si esto, yo me voy a quedar como rey. Y fue el único año que hubo rey feo por elección, pues él pasó, dio la vuelta y recorrido. Puras simpleras dijo. Y ahí se movía él, pues lógico, uno iba a ganar porque era el único. Y ahí después cuando dijo, enfrente vivió un señor que no pertenecía a la escuela, pero ayudaba en la escuela, don Toño. Él dijo, ay, pues que se bañe, dijo don Toño, y eso que suda, que Panchito, dijo que barra bien todos los salones y todo. Y el asesor era el profe Chacón, pues todo contra Chacón. Él fue el primer rey o el único rey por elección que le correspondió aquí en la escuela. También me tocó la experiencia cuando dijeron de accidente, cuando empezó a pasar el Huertas, el camión Huertas pasaba aquí por la Manuela, el Camacho, sí, y fue en el C, me acuerdo de ese niño, porque una hora antes yo le di clases de geografía y se le olvidaron los trabajos y me decía, profe, déjeme ir, no lo dejé ir, no, ¿cómo vas a salir de la escuela? Y cuando salió él, se subió del Huertas, iba súper lleno, colgado en la puerta. Yo no sé si se cayó, lo empujaron, pero él se cayó, era gordito, las dos piernas, se le abrieron las piernas. Cuando yo salí, él me agarraba de la mano y me decía, no me suelte, no me suelte. Yo me fui con él hasta que llegó la Cruz Roja, tardó muchísimo. Cuando llegamos al hospital del niño, lo pasaron inmediatamente. Dicen que si no hubiéramos llegado a tiempo, él hubiera fallecido porque le abrieron las piernas, se le sangró. Aparte tenía que firmar, yo firmé para que lo operaran porque lo tenían que pasar inmediatamente. El papá llegó a las 4 de la tarde, yo ya no sabía si orar, si rezar, porque al niño no le pasara nada, porque yo había firmado, decía, pues es su vida, de qué manera, y que no llegaba el papá, ni teléfono, ni nada. Aquí no sé quién avisó en mi casa porque pues yo no llegaba a mi casa de que yo me fui con Cristian. El niño duró mucho en el hospital, se salvó. Después en una fiesta lo vi, él estudió psicología. Me abrazó con aquel amor, me dice, mi maestra que me salvó la vida. Así me dice, y se le ve la dificultad para caminar y todo, de Cristian. Esos dos casos me tocaron, el del rey y el de Cristian, que yo lo viví, lo acompañé. Y su papá, oye, cuando llegó, ¿qué le pasó? Yo no sé. Yo en cuanto vi al Señor, dejé las cosas y me fui. Para esto, él, pues todo el pantalón se lo rompieron y todo. Llevaba 20 pesos.
Cuando yo ya fui a verlo al hospital, me cobró los 20 pesos y mis 20 pesos, pues toda la ropa se la quitaron y le echaron a la basura. Todavía le pagué 20 pesos, aparte que lo llevé. Y los 20 pesos me dice... ¿Se acordó de los 20 Se acordó. Esa me tocó. Pero mucha experiencia muy bonitas. Bueno, yo voy a dejar para la próxima reunión una anécdota que tuve, porque aquí estaba una compañera muy trabajadora, muy enérgica también, la coordinadora de esa época, la maestra Gamboa. Maestra Gamboa. Y ella y yo trabajábamos muy coordinadamente y llamábamos a cuentas a las personas, a los trabajadores que creíamos que teníamos que llamar a cuenta. Por eso digo que voy a esperar que ella esté para que, si digo mentiras, que ella me desmienta. Pero, porque es un maestro que es muy conocido de ustedes, pero era un maestro, perdónenme, demasiado chapucero. Demasiado chapucero. Lo llevamos a cuentas a ese señor. Y ahora pues tiene un alto cargo. Me imagino yo que no sé si ahora él exigirá lo que él nunca pudo ser, ¿verdad? Pero me voy a esperar a que venga la maestra para que hacerle esa anécdota. Muy importante para mí, porque y por último voy a ratificar lo que al inicio y antes de entrar me imaginé. Dije que les pregunté que si nos iban ¿a qué les dije? Entrevistar. ¿A qué? A entrevistar. No. A secuestrar. ¿A qué? Que si nos íbamos a secuestrar. A secuestrar, exactamente. Y yo le digo a ustedes, nos han secuestrado. Llevamos varias horas aquí, pero bien secuestrados, les advierto. Muy bien secuestrados. Recordando bastante algo que yo no conocía de esta escuela, pero ya la conocí, ¿verdad? De modo que los felicito por haberse hecho este secuestro. A ver, hay que mencionar a la profesora Cande. ¿Cómo se pide a la profesora Cande? Candelaria Martínez. La profesora Candelaria Martínez, una directora aquí de la escuela que pues se hizo mucho reconocer, con mucho respeto. Sí. Ella, pero siempre hablaba, ¡hey, tú! Siempre así nos gritaba. Yo me consideraba, pues, no sé, mi forma de vestir, siempre vestía con falda corta, usaba mucho ropa tirantito y siempre me gritaba, ¡hey, tú me enseñas mucho! Yo le contestaba, ¿qué hace una maestra? Viene a enseñar. Y un día, pues, venía un vestido largo, pero lo traía tirantito y me dice, ¡hey, tú! ¿Y ahora qué te pasó? Se lo quité de aquí, le dije, para ponérselo acá. Fue cuando yo empecé a usar pantalones porque pura ropa corta tenía. A ella se lo debo ahora mi forma de vestir, a la profesora Cande. Y siempre, hey, tú, nunca me dijo Leti, yo no sé si nunca se pudo aprender mi nombre. Me hice muy amiga de ella, aquí trabajó con el profe y siempre me grita, hey, tú, y ese y tú, rapidito, así nos hablaba todos. Sí, la profesora Cande. Se hizo muy famosa por eso. La maestra y yo quisimos ofrecerle algo muy especial a la maestra Cande, pero aquí había una división terrible, había una división y un odio a la maestra Cande exagerado. Y cuando ella se jubila, la maestra y yo fuimos a la casa de la maestra Cande a ofrecerle que si le podíamos hacerle un homenaje aquí. Y nos dijo ella que sí, que sí vendría. Desgraciadamente no pudimos hacer nada porque nos bloquearon aquí
una persona que era el secretario general de la delegación, un individuo de lo más pésimo que yo he tenido como compañero de trabajo, porque era envidioso, era de centavero. Él tenía aquí, ¿por qué fue el disgusto de la profesora con él? Porque la profesora le quitó a él, porque él era el que vendía las paletas, el que vendía la tienda, y él el que, porque él era el secretario general de la delegación y le echó encima a todos los maestros. Desgraciadamente, compañeros, habemos nosotros que personas que no apreciamos lo que realmente debemos apreciar, y a la profesora desafortunadamente la puso por los suelos y no nos permitió hacerle el homenaje a la maestra, pero así fue. Desgraciadamente. Es que el ver y el mirar son dos cosas diferentes, como el escuchar y el oír, ¿verdad? Sí. Entonces muchas veces pasamos por una parte y no vemos, y a veces también igual pasa con las personas también, que a veces no vemos realmente cómo es a fondo la persona, pues hasta que ya no la tenemos, como luego dicen, nadie ve lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Así es. Sí, porque la maestra al poco tiempo falleció, ¿verdad? Sí. Al poco tiempo falleció, sí. Entonces, bueno, le digo, muchas veces no vemos la grandeza que hay a veces de las personas, porque a veces se deja influenciar o se deja llevar uno por los chismes y todo eso, ¿no? Entonces, después valoras toda esa gama que dices tú, pues son parte de un aprendizaje también de uno, ¿no? Entonces, sí, la maestra Cande era muy estricta, una persona muy recta, entonces te digo que uno aprendió de ella también, porque era una persona muy leal, muy estricta, su formación de ella, de las de antes, pues muy recta de la maestra. Entonces digo, nosotros como administrativas hay que, como dice Gloria, eran aves de paso los directivos aquí, porque llegaban un año y pum, se iban a otra parte, y otro cada rato. Entonces tuvimos bastante experiencia para saber manejar a toda esa tipo de personas, pues que cada uno venía con sus propias ideologías. Entonces teníamos que, y así, ¿no? Entonces, pero fueron experiencias muy bonitas y aprendizajes sobre todo. Pues muchas gracias. Quería preguntar